Ahora sí, hola a todos, bienvenidos al webinar Tu IA ya responde y ahora trabaja. Me presento, yo soy Damaris, soy la coordinadora de este webinar y os agradezco mucho que estéis aquí. En directo ya estamos más de 100 personas, así que esto va subiendo. Bueno, sois muchos nuevos, entonces nos presentamos como ValorTIC. En ValorTIC ayudamos a directivos y equipos de negocio a ser más productivos, a colaborar mejor en entornos de trabajo más seguros. Tenemos tanto la parte de consultoría y formación, tanto como asesoramiento, el departamento de sistemas y ciberseguridad y luego también el departamento de desarrollo que es preparar esas soluciones a medida. Entonces, en ese sentido, nada, queremos empezar a hablar sobre todo de cara al webinar, que yo no os voy a contar mucho, os va a contar todo Diego Pérez, que muchos ya le conocéis, es un crack. Buenas tardes. Eh, eh, ¿Qué tal, Diego? Bueno, Diego es director de Valortic Academy y tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la consultoría tecnológica. Entonces, en esto os va a ayudar mucho. ¿A qué sí, Diego? ¿Qué tal? Sí, sí, buenas tardes. Sí, intentaremos por lo menos a ver si conseguimos romper alguna cabeza por ahí viendo todas las novedades que se nos están avecinando y que vienen de una manera muy, muy, muy rápida a nuestras vidas y a nuestros negocios. Eso es. Y bueno, yo ya de aquí ya os dejo totalmente con Diego, pero recordaros que tenéis el chat abierto donde podéis hacer todas vuestras preguntas, ¿vale? Iremos contestando al final, contestaremos todo al final del webinar. Y bueno, yo aprovecharía ahora que tenéis a Diego disponible, entonces cualquier cosa que se os pase por la cabeza, dejárnosla en el chat y os podremos responder a todo, ¿vale? Pues nada, Diego, muchas gracias y todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Amaris. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un poco con este webinar en el cual hemos preparado sobre todo para hablaros de las novedades que nos encontramos hoy en día a la hora de trabajar con el tema de la inteligencia artificial. Básicamente lo hemos titulado Tu IA ya no responde, ahora lo que hace es trabajar, digamos, ahora trabaja. Digamos que la inteligencia artificial está cambiando. Ya estamos pasando de esa capa de hazme un resumen o móntame un email a realmente una capa donde la IA se pone a trabajar, ¿vale? El webinar es una hora, va a ser aproximadamente 50 minutos, una hora, si abrimos una pequeña ronda de preguntas. Y lo que voy a intentar es hacer una serie de ejemplos en directo para que vayáis subiendo un poquito cómo funciona y cómo esto está cambiando, ¿vale? Mi compañera ya me ha presentado, soy Diego Pérez, director de ValorTIC Academy, socio de ValorTIC. Soy informático, aunque tengo un máster en Big Data, Business Analytics y mi día a día ya es negocio, sobre todo es empresas, consultorías y también tenemos mucha capa de formaciones. Tenéis ahí mi dirección de correo electrónico por si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier pregunta. También tenéis mi LinkedIn por si queréis contactar y me queréis preguntar cualquier cosa. Yo estoy abierto para que me preguntéis cualquier cosa sobre estos temas que a mí realmente me apasionan, ¿vale? Perfecto. Lo que vamos a ver rápidamente, voy a hacer una breve introducción. Voy a explicaros un poquito la capa de responder a ejecutar, cómo funciona Cowork, digamos, la forma de trabajar que tiene, y haremos una serie de pruebas en vivo, a ver qué tal nos salen, ¿vale? Las pruebas en vivo, porque ya sabéis que muchas veces en directo, a veces ese tipo de cosas pueden fallar, pero bueno, no pasa nada. Las iremos viendo y os iré mostrando cositas, ¿vale? Y haremos un pequeño cierre, pues con unas preguntas, dónde estamos, cuáles son los siguientes pasos y cómo va a evolucionar todo esto, ¿de acuerdo? Vale, vamos rápidamente con la parte de la introducción, cuál es el engancho, ¿no? Que tenemos el hook, el problema y cuál es la promesa. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues lo que nos encontramos básicamente es que hemos pasado de acuerdo de rosca este tema de la inteligencia artificial. Hasta hace cosa de 2, 3 años estábamos trabajando en un ámbito con la inteligencia artificial, ahora trabajábamos de otra manera y lo que viene o lo que ya tenemos, ya no voy a decir lo que viene, sino ya lo que tenemos en nuestras manos, la verdad es que es muy interesante. Sobre todo quiero que os quedéis con el concepto de que ahora la IA trabaja, ya hace cosas, ya se pone a trabajar, ya hace acciones. Y esa parte es vital porque nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo en nuestro día a día. Es un salto súper importante, es un salto muy disruptivo en esto que tenemos hoy en día en las empresas y ayuda muchísimo a las capas altas, a las capas de dirección, porque son o suelen ser usuarios que tienen un tiempo muy limitado y este tipo de herramientas les va a ayudar muchísimo. Por eso hacemos mucho foco en la capa de directivos y alta dirección, ¿vale? ¿Dónde marcamos la diferencia o dónde aparece la diferenciación con respecto a lo que teníamos antes y lo que nos viene ahora? Fijaos, vamos a decirlo, o lo he resumido,
de alguna manera en unos poquitos pasos. Primeramente teníamos hacia el año 23, 24 básicamente, más o menos, estábamos hablando, si os acordáis sobre todo en aquel entonces, era muy de moda ChatGPT, y los usuarios lo que hacíamos era hacer preguntas al sistema y el sistema nos contestaba. Muchos usuarios, incluso hoy en día, siguen utilizando la inteligencia artificial como si fuera el buscador de Google, realmente no le sacan mucho partido, mucha chicha. Sí que es verdad que hay usuarios que lo utilizan para hacer resúmenes, ¿vale? Para que les ayude a escribir emails, para que les ayude a redactar cierto tipo de cosas. Esa capa es bastante interesante, ¿vale? Todo eso luego se va integrando con el ecosistema de 365, ¿vale? Dentro de lo que es el ecosistema de Office, ampliado con el contexto de WorkIQ y con el tema de los agentes, y esto empieza a mejorar sobremanera el funcionamiento. Y de repente nos encontramos a principios del año 2026 que hay una empresa que es Anthropic, ¿vale? Al igual que antes teníamos OpenAI con su ChatGPT, aparece Anthropic con su producto que es Claude, ¿vale? Y sacan un producto que es Cowork, ¿vale? Cowork es elemento revolucionario. ¿Por qué? Porque ahí es donde pasamos a hacer el proceso de ejecutar tareas, de hacer cosas. Ahí se produce el cambio, ¿vale? En este caso, Microsoft llega a un acuerdo con Anthropic, ¿vale? Y nos encontramos con que Cowork también lo han integrado dentro del ecosistema de Microsoft 365. Os lo mostraré para que veáis. Esto de momento no lo tenéis vosotros, lo tengo yo, ¿vale? Como probador de Microsoft de estas funcionalidades avanzadas, y en las empresas todavía no lo tenemos, pero en muy poquito tiempo lo van a lanzar. Sí que haré una serie de pruebas con Claude para que veáis realmente cómo funciona. Hoy por hoy, de hecho, muchas veces cuando estamos trabajando con directivos les solemos poner habitualmente Claude, ¿vale? Que lo tenéis aquí de Anthropic, para que puedan trabajar con esta capa de Cowork y podamos conectarnos con el ecosistema de 365 a través de una serie de conectores MCP. Hoy haré algunos ejemplos para que podáis ver a qué me refiero con esto, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cambio. Vamos a pasar a hacer cosas realmente. ¿Cómo funciona esto? Fijaos, esto funciona igual que si fuera con una persona. O sea, yo básicamente lo que voy a hacer es un proceso de delegación, voy a delegar, la IA va a planificar, va a ejecutar y me hará un proceso de aprobación. A veces aquí la gente suele tener miedo con este tipo de cosas de a ver si es que la IA se va a volver loca y va a empezar a mandar, por ejemplo, emails a diestro y siniestro. No, no estamos en esa capa. Es decir, tú, digamos, el proceso sería el siguiente. Tú describes lo que quieres. O sea, tú le indicas al sistema qué es lo que quieres hacer. Igual que se lo pedirías a una persona, oye, quiero hacer esto, quiero coger estos emails, júntamelo con esta documentación, hazme un resumen, sácame esto, méteme esto. Le dices lo que quieres hacer, ¿de acuerdo? Entonces, es la inteligencia artificial la que, en base a las indicaciones que tú le has dicho de lo que quieres, empieza a establecer las tareas que tiene que hacer. Oye, pues tengo que coger este documento, abro este documento, saco un resumen, hago esto otro, meto esto otro, cambio aquí, tengo que hacer esto, ¿vale? Realiza esa planificación de tareas. Planifica las tareas y una vez ha planificado las tareas, pasa a realizar el proceso de ejecución. Va ejecutando esas tareas. Todas esas tareas que va ejecutando, las va ejecutando o las va lanzando en segundo plano, las va haciendo, ¿de acuerdo? Pero nunca se te va a saltar a ti, sobre todo en aquellos, vamos a decir, aquellas acciones que tengan cierto impacto. Es decir, enviar un correo, por ejemplo, modificar un evento en el calendario, hacer una publicación en Teams. Ese tipo de acciones no las va a hacer si no es bajo tu supervisión. Es decir, en un momento determinado, si va a montar un email, te sacará un aviso diciéndote, oye, voy a montar este email, este es el contenido, dame autorización para hacer ese email. Es decir, tú siempre vas a tener el control de la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, realmente quedaos con esta frase que tenéis aquí abajo, este par de frases, perdón, no es un prompt y una respuesta. Eso es lo que teníamos antes. Ahora es una estrategia de delegación o es una delegación real con supervisión. Eso es Cowork, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar. Ahí es donde vamos a empezar a hacer cosas realmente en nuestro día a día. Y os lo puedo garantizar, yo que llevo ya un tiempo trabajando con esto y mis compañeros que también llevan un tiempo trabajando con esto, es una locura, ¿de acuerdo? Se pueden hacer muchísimas cosas y lo que tiene que mejorar, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dicho esto, voy a pasar a la acción, o sea, el planteamiento de lo que quiero hacer es enseñaros cosas que podamos hacer realmente a la hora de trabajar. Dadme un segundito que prepare el escenario y vámonos a por ellos. Fijaos en el detalle. Os cuento, 2 sitios donde voy a trabajar, ¿vale? Voy a trabajar en paralelo, voy a ir haciendo cosas en paralelo. ¿Por qué?
porque ahora ciertas tareas que le voy a mandar son tareas que cuesta un tiempo hasta que las haga y no tenemos mucho tiempo en el webinar. Entonces lo que voy a hacer es ir lanzando tareas en paralelo y luego iré retornando de unas a otras. No es algo que me guste porque no queda muy limpio, pero creo que es una opción bastante interesante para que podáis ver un poquito de diversidad de cosas que podemos ir haciendo. Además, podremos lanzar tareas en paralelo. Cierto es que tenéis que tener en cuenta, sobre todo cuando esté trabajando con la parte de Copilot, o sea, cuando yo me meta en el ecosistema de Copilot que tengo aquí, ¿vale? En el ecosistema de Microsoft 365, hasta ahora nosotros lo que teníamos era el chat, ¿vale? Yo ahora tengo Cowork en la capa Frontier, en la capa Demo, o sea, yo le pincho aquí, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tengo es Cowork, ¿vale? Este Cowork a la hora de trabajar, a diferencia con los modelos del chat que tenéis aquí, por ejemplo, a la hora de trabajar en los modelos del chat, veis que estábamos trabajando con los GPTs, que son los modelos que utiliza OpenAI, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora ya Microsoft está integrando otros modelos, aparte de GPTs. En este caso, por ejemplo, si me voy al investigador, el sistema está integrando GPT y Claude. ¿Lo veis? Están integrando los modelos de OpenAI y de Anthropic. Entonces, dependiendo de qué tareas voy a hacer, hay unas herramientas o unos modelos que son mejores u otros. Sin embargo, si ya nos bajamos a la capa de Cowork, ¿de acuerdo? Este producto es literalmente de Anthropic. Por lo tanto, aquí arriba cuando venimos tenemos los modelos de Anthropic, que son el modelo Sonnet, en este caso el 4.6, y tenemos el Opus, el 4.7, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a hacer una serie de pruebas en este ecosistema, en la capa que tendríamos aquí, de acuerdo a la hora de trabajar. Y por otro lado, bueno, me voy a quitar mejor, perdonadme, me quito así para que se vea mejor la pantalla. En este caso tendríamos la capa para trabajar dentro de Cowork, ¿vale? Y por otro lado, fijaos aquí abajo, tengo también instalado, de acuerdo, aquí Claude, ¿vale? Sería la herramienta propia de Anthropic, ¿vale? Y dentro de Claude tengo aquí Cowork, ¿vale? Es decir, es exactamente el mismo producto. La diferencia realmente está en que si yo estoy en Office 365 y estoy dentro de Cowork, estoy en el ecosistema de Microsoft 365, ahí tengo las limitaciones que nos marca Microsoft 365 y sin embargo aquí en este caso tengo más libertad para hacer cosas. Por eso un poco a nivel directivos generalmente solemos trabajar con las dos herramientas para sacarle el máximo potencial. Ojo, es lo que tenemos hoy. No sé lo que os podré decir dentro de 3 meses o dentro de 5 meses, porque esto está cambiando relativamente muy, muy rápido. Voy a hacer una prueba, fijaos, aquí en directo, a ver qué es lo que pasa. Me voy aquí, mirad. Yo en mi Outlook he cogido y he creado una carpeta que he llamado Pruebas ValorTIC. En esa carpeta Pruebas ValorTIC he metido 47 emails. He montado 47 emails, montando una especie de simulación, de acuerdo, con respecto a diferentes conversaciones. Entonces, imaginaos la situación de que yo llego un día por la mañana, un directivo va a la empresa por la mañana, abre su correo electrónico y tiene 47 emails en su bandeja de entrada, ¿vale? He planteado un escenario, o sea, he montado un pequeño escenario, fijaos aquí, un escenario ficticio para esta demo, donde he montado una empresa ficticia que se llama Conservas Iraberri. Yo me aparezco aquí como el gerente, ¿no? Como Miquel Iraberri Goñi, y tengo toda una serie de empleados y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esta información ficticia que yo le voy a pasar, ¿de acuerdo? Yo le anexo este elemento para que sepa si quién soy en esta prueba ficticia. Yo lo que voy a hacer es ahora decirle lo que quiero. Otra variante importante que aparece aquí, a ver si me permite hacerlo. Otra variante muy importante que debemos tener en cuenta es la posibilidad de que ahora le dicto lo que quiero al sistema. O sea, no escribo un prompt, no, le dicto lo que quiero, ¿vale? Vamos a probar. En este caso, quiero montar una pequeña prueba de ejemplo para mostrar a los usuarios que han acudido a nuestro webinar sobre cómo un directivo de la empresa, esta empresa que te paso en este fichero SVG demo para que veas un poquito la estructura de la empresa, lo que quiero que hagas es que pienses que yo soy el gerente de la empresa, el directivo de la empresa, y que analices una carpeta que tengo en mi correo que se llama 0 pruebas ValorTIC. Quiero que localices esa carpeta, creo que había un total de 47 archivos, 47 correos, perdón. Quiero que analices esos correos, quiero que los mires, los estructures y me hagas un análisis de qué cosas son importantes, qué cosas son urgentes que tenemos que atender en este momento y también quiero que prepares unos borradores de email. En este caso, los borradores de email, como va a ser una demo, quiero que me los dejes en pantalla, me los enseñes y no me los hagas directamente en el Outlook. Si os fijáis, una de las primeras cosas que cambia realmente a la hora de trabajar
¿veis ahora? Es que ahora le hablo a la inteligencia artificial, le pido como si se lo estaría pidiendo a una persona. Ya pasamos y dejamos atrás esa capa del prompting. Lo que hace el sistema, si os fijáis a la hora de trabajar, es empezar a trabajar. Fijaos, ya tiene el contexto de la empresa. Él ha entendido que tiene que buscar 0 pruebas ValorTIC, que es la carpeta de pruebas que yo tenía. Y él empieza a trabajar. Fijaos ahí, empieza a listar el contenido, empieza a buscar elementos que tenemos dentro, empieza a pensar con esos elementos. Aquí se pone a trabajar, aquí tendríamos habilidades. Fijaos ya las tareas que ha definido. O sea, el sistema automáticamente determina que tiene que hacer un proceso de lectura de 47 correos, luego tiene que poder preparar los borradores en pantalla, luego tiene que clasificar aquellos elementos que sean urgentes versus importantes. Es decir, va a trabajar por mí. Yo lo único que tendré que hacer luego es supervisar. Es decir, fijaos cómo ahora la inteligencia artificial, lo que yo os decía antes, ¿no? De que nosotros le pedimos, la inteligencia artificial planifica, ejecuta y luego me pedirá aprobación. Entonces, fijaos aquí, ya me va indicando, ya tiene los 47 correos, ya está empezando a trabajar, está cogiendo todos los correos, analizando los hilos de correo, entendiendo el contexto. Como le he dado un escenario de pruebas aquí en este caso, de acuerdo, porque es que si no cogería mi escenario de ValorTIC, va a empezar a trabajar basándose en escenario y me va a proporcionar las respuestas correspondientes. Lo dejo ahí trabajando, me vais a permitir que lo haga en paralelo para no esperar, porque le va a costar un poquito mientras está haciendo este proceso. Lo dejo ahí en paralelo y mientras tanto, para que veáis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Mirad, me voy a hacer esta otra prueba, la voy a hacer, por ejemplo, aquí con Claude, por ejemplo, a la hora de trabajar, ¿vale? Y lo que quiero hacer es una propuesta, un presupuesto de formación. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, fijaos, yo le voy a proporcionar un hilo de correo, se lo doy directamente, aunque Claude tiene la posibilidad de conectarse directamente con mi Outlook, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Con ese cliente tenemos un hilo de correo con diferentes interacciones que hemos tenido solicitando información. Posteriormente hemos tenido una reunión con ese cliente con Teams. Esa reunión que tenemos aquí, he bajado la transcripción, aunque es importante que entendáis que también Claude se conecta directamente con Teams y podría coger directamente la transcripción, ¿vale? Y de paso, le voy a dar un ejemplo de un presupuesto de una oferta comercial, ¿vale? Todo esto lo estoy haciendo así en simulación en directo, pasándole los documentos, pero realmente podría engancharse. De hecho, cuando lo hice yo esta prueba, me enganché directamente al Outlook, me enganché directamente al Teams y me puse a trabajar. Entonces ahora le voy a explicar lo que quiero. He pasado una serie de documentos y mi objetivo final es el que quiero montar un presupuesto para una formación que nos ha pedido un cliente. ¿Cómo te paso la información? Por un lado verás que tienes un documento EML que corresponde a un hilo de correo con diferentes conversaciones que hemos tenido con este cliente donde nos plantea unas necesidades formativas relacionadas con Power Automate y con Copilot Studio. Por otro lado, con este cliente tuvimos una reunión y esa reunión la tienes ahí, la transcripción de esa reunión la tienes ahí en ese documento de Word que te estoy proporcionando. Con esos dos elementos que tienes, ¿no? Ese hilo de correo y ese documento, lo que quiero que hagas es que extraigas la información para poder determinar qué oferta comercial le tengo que hacer, y lo que vas a hacer es coger esa oferta, ese documento de Word que te paso de la empresa ficticia que he llamado Pirenexia Digital. Quiero que cojas ese presupuesto como base, como referencia, y quiero que me montes un presupuesto estructuralmente igual, con el mismo diseño, mismos contenidos, mismos elementos, y simplemente lo que tienes que hacer es cambiarme aquellos elementos para proporcionarle al cliente una formación acorde a sus necesidades, lo que nos estaba pidiendo. ¿Veis? Ostras, es que esto ya es otra locura. Yo me acuerdo estar trabajando con la inteligencia artificial y me acuerdo que era todo el rato haciendo prompting, escribiendo, ahora te pido una cosa, ahora te pido otra, tal. Ahora ya no. Ahora le empiezo a pedir un montón de cosas a la inteligencia artificial. ¿Él qué está haciendo? Toda esa parrafada que yo le he tirado, bueno, que le he dictado directamente, él ya se pone a trabajar. Empieza a analizar primero, a ver, espera, a ver, ¿qué me estás pidiendo? Cojo los documentos, empieza a trabajar, coge la información que necesita y ya empieza a hacer cosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo aquí, que siga trabajando, que siga haciendo sus cositas, y nosotros, mientras tanto, si os parece, a otro lado. O sea,
seguimos haciendo cosas, le dejo trabajar. Yo, de hecho, hay veces que tengo 4 o 5 pantallas abiertas con diferentes peticiones en diferentes cosas. No hago más que quemar la IA por todos los lados haciéndole peticiones a tutiple. ¿De acuerdo? Fijaos aquí en el detalle cómo ya él va teniendo aquí elementos para montar. Me va a montar un borrador con los elementos que tiene. Ya empieza a trabajar, ejecuta diferentes comandos. ¿Veis ahí? Va ejecutando cosas. Él ya sabe. O sea, él va a hacer un listado de tareas y va a ejecutar esas tareas. Mientras sigue por ahí, me vais a permitir que hagamos un impasse aquí, volvemos a este otro lado y fijaos, aquí lo que tenemos, ¿de acuerdo? Ha empezado a trabajar, ha montado el resumen, me monta el análisis de los 47 correos, me pone aquí los elementos que tenemos en cuenta, ¿vale? ¿Qué acciones tengo que hacer yo? Aprender la lección, ver los borradores 1, 2, 6, cerrar fecha de reunión, esperar nueva ETA y descuento, pedir conclusiones a Begoña, lo importante y lo urgente, aquí lo veis, ¿por qué urge? Me está dando ya información con los enlaces a los emails. Yo le pincharía y me lleva, ¿de acuerdo? Me determina importantes pero no urgentes, decidir esta semana o la siguiente, y me va marcando pues una propuesta, una feria que tenemos, un catálogo digital, ¿vale? Cosas para revisar y archivar, spam, ignorar, ¿vale? Ha determinado que hay cositas que son spam, y aquí me pone los borradores. ¿Lo veis aquí? Los borradores me los pone en pantalla, no se envían. Aunque, acordaos, yo le podía haber dicho que esos borradores me los dejase ya preparados en el Outlook para yo entrar en el Outlook, en el apartado de borradores, dar el visto bueno, modificar lo que necesite y enviar. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, realmente se ha puesto a trabajar, no ha hecho un email, no ha hecho un resumen de un email, ha cogido 47 emails, los ha analizado, yo le he dado contexto, ha visto los emails, ha determinado que era urgente, que era importante, según una serie de criterios que tienes. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial a la hora de trabajar con Cowork pega un salto cualitativo muy importante, ya es otra cosa completamente distinta a la hora de trabajar. Es que no tiene nada que ver, pero esto mismo que he hecho aquí o esto mismo que hemos hecho en el otro lado lo podríamos hacer perfectamente de cualquier manera. O sea, yo, por ejemplo, le podría pedir un ejemplo que tengo por aquí, me vais a permitir, no lo voy a hacer porque le costaría un rato, pero yo el otro día cogí y le dije, oye, quiero que me analices, yo qué sé, pues todas las formaciones que tengo en mi calendario, quiero que las recojas todas, me las agrupes, las determines y quiero que me montes un informe visual elegante, fácilmente leíble, donde me puedas mostrar cuál es la carga de trabajo o las cosas que tengo, ¿de acuerdo? Y le dije, quiero que me lo montes en formato HTML y os lo voy a mostrar, lo abro y aquí lo tenéis. Me hizo esto, Valortic Academy, plan de formaciones de abril a junio del 2026, se puso a trabajar y me dice, mira, pues tienes tantos cursos, tantas sesiones, tantas horas, cursos en una serie de asociaciones, cursos en clientes directos, organismos y escuelas de negocio y el calendario con las diferentes sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esto lo ha montado él. Ha montado directamente toda esta información. Yo le dije que como esta información la iba a enseñar, lógicamente, en un webinar, que los clientes no me los pongan, que me ponga clientes ficticios. Y el sistema pues ya me hizo el proceso, ¿de acuerdo? De mostrarme una serie de clientes ficticios. Entonces, realmente vemos esa potencialidad que nos brinda a la hora de trabajar. Fijaos aquí, me pide cosas. Vamos a ver aquí, me dice, de la conversación y el correo desprende una sesión de 4 o 5 horas online con Marcos Ferrer, 6 o 8 personas. ¿Qué duración y precio pongo en el presupuesto? Vamos a considerar 5 horas, por ejemplo. ¿Qué código de referencia uso? Pues venga, vamos a ponerle este código de referencia. ¿Cómo será la modalidad? ¿Online o presencial? Le vamos a poner online. ¿De acuerdo? Y entonces con esa información, ¿veis? Cuando él necesita de tu intervención, te lo pide. ¿Qué importe pongo, por ejemplo? Venga, vamos a ponerle 1.200 euros, por ejemplo. Y él empieza a trabajar con ese contenido, ya tiene todo lo que necesita y se va a poner a trabajar. ¿Qué es importante aquí? Mirad, esta parte de aquí, las habilidades, las skills. Esto es muy importante en el ecosistema de Cowork. ¿Por qué? Porque el sistema se pone a trabajar y sabe hacer un montón de cosas, pero, por ejemplo, cuando va a trabajar con documentos de Word, lo que hace es tirar de una skill, de una habilidad, de acuerdo, que le permite trabajar con documentos de Word, o tiene una habilidad para trabajar con Excel o con PDFs o cualquier cosa. O incluso, cuando ya empezamos a trabajar con Claude y empezamos a subir nuestro nivel, tú mismo te puedes hacer tus propias skills dependiendo de qué tipo de acciones vayamos haciendo. Y fijaos aquí cómo él ya tiene todo el progreso, qué tareas tiene que hacer, qué tiene que montar y qué es lo que nos va haciendo. Entonces, realmente es alucinante. O sea, sé cómo podemos empezar a trabajar con datos
y seguimos haciendo cosas por ahí, ¿vale? Voy a probar otra cosa, fijaos, por ejemplo, voy a coger un Excel, voy a trabajar con un Excel, ¿vale? Aquí también le han metido otra capa de este elemento, ¿vale? No es necesariamente con, pero sí que Claude. Fijaos en el detalle, yo tengo aquí un Excel, un calendario, tengo unos pedidos, tengo unos clientes y tengo unos productos, ¿vale? Por ejemplo, en clientes, en pedidos, perdón, fijaos, tengo 10.000 pedidos en este Excel. 4 hojas, 10.000 pedidos, un montón de clientes, un montón de productos. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Me vengo a Copilot. Ojo al detalle, porque aquí en Copilot le tengo marcada la opción de permitir la edición. Cuidado, esa opción de permitir la edición realmente lo que está haciendo es tirar del modelo de Claude, de Anthropic, ¿de acuerdo? Y es un modelo muy bueno para trabajar con datos, así como OpenAI, el GPT, no es tan bueno para trabajar con datos, Claude es genial. ¿Qué voy a hacer ahora? Mirad, me he preparado un prompt aquí. Me vais a permitir que voy a coger este prompt que tengo aquí, ¿vale? Me lo voy a copiar en este caso, que lo he hecho antes para probar que funcionaba, y lo voy a poner aquí para que veáis, ¿vale? Perdón, ¿qué le he dicho antes? Le digo, soy el directivo de esta empresa y necesito tomar una serie de decisiones con respecto a los datos que tengo aquí, correspondientes a una serie de pedidos. Habitualmente este tipo de peticiones se las lanzaba siempre a mis compañeros de finanzas para que me preparasen un resumen de estos datos. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Y le digo, desde mi perspectiva, desde mi posición, quiero que me hagas una hoja o varias hojas, las que tú consideres, fijaos en el detalle, delego un poquito, a ver, sorpréndeme, ¿vale? Que hagas o varias hojas en las que tú consideres en este Excel, en las cuales hagas un análisis completo, orientado directamente a disección con observaciones, a dirección, me ha cogido disección, a dirección con observaciones, que veas en los datos de acuerdo y que me hagas sugerencias de cosas que tendríamos que hacer, medidas que tomar o lo que consideres. ¿De acuerdo? Se lo lanzo. Es decir, el sistema lo que va a hacer, en primer lugar, es analizar los datos que tiene en el Excel. Ya no es como antes, porque yo recuerdo hace unos meses cuando hacía cosas con Excel, pues hombre, cogía los datos de la tabla que tenías. Aquí no, aquí ya coge el Excel. Entonces, fijaos ahí que lo que va a hacer es una serie de pasos. Ha entendido lo que le estoy pidiendo, se va a poner a trabajar y va a ir realizando una serie de pasos, un proceso de trabajo con los datos que nosotros tenemos. Es decir, el sistema va a estar constantemente analizando los datos. Cuando analice los datos, cuando entienda los datos, esta capa es muy importante. El sistema entiende los datos, va a entender que estamos hablando de pedidos, va a entender qué es lo que estamos haciendo, va a entender cuál es mi petición, cuáles son mis necesidades. Le he marcado que soy el directivo de esta empresa, entonces quiero que me empiece a montar cosas. Y el sistema lo que va a hacer aquí es, una vez analice los datos y los entienda, empezará a trabajar, empezará a hacer su magia, empezará a determinar qué análisis considera. En este caso, le he dejado libertad para que sea esta inteligencia artificial la que haga ese análisis, ¿de acuerdo? Es decir, no le he marcado yo el guión, pero le podía haber marcado perfectamente el guión, ¿vale? Fijaos ahora, paso 2. Excelente, me pone. Ya tengo una visión completa del dataset, o sea, sé. Ahora voy a crear el análisis ejecutivo y me pone, déjame estructurar las hojas. Fijaos aquí abajo, ya empieza, resumen ejecutivo, empieza a hacer cosas, ¿vale? Entonces, él va a empezar a trabajar con los datos que tenemos. Fijaos que ya me ha sacado ahí 10.000 pedidos, el total de ventas, coste total, el margen, margen medio, cuál es el ticket medio. Eso no se lo he dicho yo, lo está haciendo él. Fijaos en el detalle, análisis de ventas por canales, rendimiento por comerciales, análisis por segmento de clientes, revenue por categorías de productos. Fijaos, y sigue trabajando, ¿vale? Esto es lo importante. O sea, para un directivo esto es oro. O sea, tiene una herramienta en su poder que es Cowork, que le va a permitir hacer cosas que hasta ahora eran completamente inviables, simplemente por la cantidad de tiempo que tenía que invertir, ¿de acuerdo? Y muchas veces este tipo de acciones las delegaba en usuarios que tenía a su alrededor y dependía de su tiempo, dependía de que ese usuario tardara un día, 2 días en proporcionarle esa información. Ahora, fijaos, lo estoy haciendo yo en tiempo real. Ojo, lógicamente es una demo y es en tiempo real. Esto, indudablemente, con una petición más elaborada, con una petición más en un rol de directivo, pues lógicamente afinaríamos más. Perdón, vamos a esperar un poquito
que vaya trabajando, pero ya veis, ya pasamos al paso 3. En el paso 3 me dice ahora, voy a crear la segunda hoja con análisis de alertas, de evoluciones y stock, más las observaciones recomendadas. Y empieza a montarme la segunda hoja. En esta segunda hoja me hace un análisis de devoluciones y me está indicando pues, que tenemos una serie de evoluciones importantes, tenemos una serie de evoluciones por categoría, una serie de alertas de stock, por ejemplo, ¿no? De que podamos tener una serie de roturas de stock dependiendo de los datos que nosotros estamos montando. Claro, tú te pones a mirar esto, ¿cuánto me costaría hacer esto? ¿Cuánto me costaría? Y ojo, que el sistema está haciendo las fórmulas pertinentes, está haciendo un contar sí, aquí está haciendo otro contar sí, aquí está haciendo, ¿lo veis? Otro contar sí, aquí está haciendo un sumar sí. O sea, que es que está haciendo fórmulas que dependen de los datos. O sea, lo está montando. Ahora he recibido un aviso, ese PAM que habéis oído, de acuerdo, era porque Claude ha terminado el proceso de trabajar o me está pidiendo algo. Fijaos aquí lo que ha hecho, traca, traca, me ha montado, ejecutó este comando, otro comando, ha ido ejecutando todas las acciones pertinentes, ¿de acuerdo? Y entonces me dice que ha montado, de acuerdo, la plantilla. Vamos a ver el documento, abrimos el documento, vamos a cruzar los dedos a ver si ha salido bien, sí, que a veces me hace alguna jugada, sobre todo cuando estoy en directo. ¿Tienes habilidad? Ahí lo tenéis. Propuesta económica, el documento de Word, ¿de acuerdo? Es decir, propuesta económica, agentes de IA, Copilot Studio Power Automate, ha cambiado el nombre, nombre ficticio, empresa ficticia, Air Nordic Energy, con la oferta, lo que tenemos aquí, ha cambiado en el pie, lo veis aquí el nombre de la empresa, ha cambiado esto, contexto y necesidad, me pone los datos del contexto y necesidad, ¿lo veis? ¿Qué proponemos? Una sesión, me monta la sesión, establece el programa. Aquí hay una pequeña rata. Bueno, pues una cosita que tengo que arreglar. Cachis en la mar. Pues tampoco pasa nada. Jolín, determina el alcance, cómo va a ser la modalidad, la inversión económica y luego ya vienen las condiciones particulares y tal que teníamos en la propuesta. Entonces, fijaos cómo realmente lo ha hecho él. Lo ha hecho él a partir de una serie de indicaciones de prompting que tenemos aquí en este caso. Él se pone a trabajar directamente contra la información que nosotros tenemos, en este caso los ficheros que yo le he proporcionado y ya está. Ojo, una cosa muy importante que tenemos, cuando estamos trabajando en Cowork dentro de Claude, ¿sí? Podemos incluso darle acceso a carpetas que tengamos en nuestro ordenador. Por lo tanto, podríamos tener una carpeta, perdón, podríamos tener una carpeta, meter una serie de documentos en esa carpeta y decirle que trabaje contra esa carpeta, ¿vale? Que coja documentos, que lea, que genere documentos, que los guarde en esa carpeta y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, ya veis aquí que realmente a la hora de trabajar es una herramienta súper potente. ¿Qué pasa? Que la tenemos que exprimir. Hay un matiz, permitidme que haga un pequeño paréntesis aquí en este caso, hay un matiz importante. La IA es una herramienta brutal, con Cowork ya es la leche, permitidme la expresión, ¿vale? Pero es muy importante, a esto hay que dedicarle horas. O sea, sé que nadie se piense que hacer esto va a ser una cosa de 5 minutos, hay que aprender. Hay que trabajar, prueba y error, hago, esto no sale, esto no sé qué. Esto que os estoy mostrando yo a mí me ha llevado unas cuantas horas. Yo tengo un compañero en la empresa, un directivo, que se pega horas con la IA. Eso sí, se mete un montón de horas con la IA, pero sí que es verdad que el producto que está generando ahora mismo y el trabajo que está sacando ahora mismo no tiene comparación a lo que hacía antes, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta ese detalle. O sea, el tener la IA no significa que no tengáis que meter horas, aquí hay que darle caña. Esto es un poco, yo suelo decir muchas veces en mis formaciones que yo no conozco a nadie que haya aprendido a andar en bicicleta sin meterle horas y sin meterse unos cuantos piñazos previamente, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo a la hora de trabajar. Vamos a echarle un vistazo al Excel. Fijaos aquí en el Excel, ¿vale? Sigue trabajando, ya va por el paso 10, paso 11. Sigue trabajando en el Excel, ¿vale? Es decir, nos ha montado aquí toda esta información, una serie de gráficos que tenemos aquí en este caso, alertas y decisiones que tenemos aquí, alertas críticas, devoluciones concentradas, detalle aquí importante, productos legacy, alto margen, bajo revenue, ¿de acuerdo? Entonces me está marcando, ya lo veis ahí, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego aquí tenemos una evolución temporal, ¿vale? Y posteriormente aquí nos hace un resumen y aquí unas observaciones, ¿vale? Fijaos todo lo que ha hecho a la hora de trabajar directamente con esa petición. Lo veis aquí, por ejemplo, los 5 hallazgos más importantes para dirección. Todas las devoluciones vienen de la sección de ACH. Tenemos una estacionalidad extrema,
O sea, tenemos una estacionalidad muy importante. Bueno, pues para dirección es importante conocer ese detalle. Sí, vemos que en portátiles tenemos un 81% del revenue con solo un 12,7% de margen, concentración peligrosa en una categoría de bajo margen. Ya tienes una alerta, un aviso, que esto, sacarlo de un pedido, de un listado de pedidos, sería difícil de sacar y él está capacitado para encontrar eso. Tenemos bajo stock concentrado en CE. Ya lo veis aquí, Iberia me está proporcionando un margen de un 3,1%, potencialmente por debajo del punto de equilibrio operativo, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Fijaos lo que hace ya la inteligencia artificial. Esto a un usuario de negocio le podría costar perfectamente día y medio o 2 días, o vete a saber si sería capaz de hacerlo. Y sin embargo, ahora tenemos aquí una gran cantidad de información. Podemos exprimir, estrujar a esto. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo que debemos tener en cuenta. ¿Cómo podemos estrujar toda esta información? Ya que estoy, voy a hacer un pollaque, me vais a permitir. Mirad, ya que estoy aquí, le voy a decir que a partir de los pedidos, que tenemos aquí, que corresponden al año 2025 y parte del 2026, me gustaría que hicieses un análisis Monte Carlo para poder determinar o extrapolar las ventas, por ejemplo, hasta 6 meses hacia adelante. Venga, que se pegue ahí a hacer un análisis de este estilo, a ver qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Venga, ahí se pondrá a trabajar, va a hacer el análisis, va a analizar los datos y va a seguir haciendo su magia. Mientras lo dejo aquí, me vais a permitir que siga por otro lado, ¿vale? Voy a coger y voy a enseñar otra cosa que hace también, ¿vale? Otra de las características que nos pondrán el día de mañana es meter prompts programados. Fijaos en el detalle que yo tengo programado un prompt que se ejecuta todos los días a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada el prompt se va a ejecutar, que es el briefing diario de Diego, de trabajo de Diego, es una prueba que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Y aquí lo tengo que se ha ejecutado hace 13 horas. Yo le pincho y el sistema me ha analizado de acuerdo a las tareas que yo tengo, las tareas que tengo, las horas que tengo en el calendario, horas libres, horas disponibles, qué cosas urgentes tengo para hacer. De acuerdo aquí, oye, pues tengo que lanzar una convocatoria, tengo que lanzar esto, tengo que preparar el webinar, tengo que hacer esta otra historia, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer tal. O sea, todos los días por la mañana cuando vengo a trabajar, nada más encender el ordenador, me vengo aquí al briefing y ahí puedo ver un resumen de las cosas que tengo que hacer. Y mira mi agenda, mira el calendario, mira el planner, las tareas que tengo, lo mira todo. O sea, es increíble. O sea, eso de que yo llegue a la oficina y ya tenga parte del trabajo hecho, ya tengo una guía marcada, porque yo le he explicado lo que quiero. Es decir, en ese briefing diario yo le he dicho lo que quiero que analice, ¿vale? Quiero que analices esto otro y esto otro. Claro, todo eso combinado con la capacidad que tenemos en Microsoft 365 o en Cloud, me da igual que lo hagáis con cualquiera de las dos, esa capacidad que tenemos de analizar esa información, el sistema os va a ayudar muchísimo porque yo le configuraré cómo soy, cuáles son mis características, cómo me gusta trabajar y también aprenderá de mí. Para eso aparece otra cosa que es Work IQ, ¿vale? Entonces, el ecosistema a la hora de trabajar con esto es brutal, ¿vale? Voy a hacer una última prueba más. Me quedan unos minutitos, ¿de acuerdo? Antes de abrir una pequeña ronda de preguntas, voy a hacer una cosa con Power BI. Hay gente que me suele preguntar y me suele hablar con temas de Power BI, ¿vale? Entonces, en este caso he hecho lo siguiente, fijaos, he preparado un ejercicio donde, y además casualmente me lo preguntaban el otro día en una empresa, que era hacer una trazabilidad por lotes, ¿no? Un loteado, pues es una empresa agroalimentaria que tiene necesidad de lotear productos, ¿no? En un proceso de fabricación. Entonces, monté una serie de tablas, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Yo tengo una serie de tablas donde tenemos en proveedores lotes de entrada, ¿no? Los lotes de entrada que tenemos de compras que hacemos. Y tengo aquí también una tabla que he simulado con una serie de incidencias que se pueden producir en unos lotes de entrada. Por otro lado, tenemos unas órdenes de producción. Esas órdenes de producción están cruzadas a través de la tabla de consumos de producción con los lotes de entrada para poder tener ese nexo de unión, ¿no? Entre los lotes de entrada que entran en la empresa y los lotes de salida, lotes de producto terminado y las expediciones. Y también he montado unas incidencias. ¿Qué voy a hacer ahora? Fijaos aquí en el detalle. Voy a coger en este caso y yo le voy a indicar que quiero que te conectes, bueno, vamos a ver. Quiero que te conectes al informe de Power BI que tengo abierto. Es decir, yo le voy a indicar que quiero que Cloud se conecte al informe de Power BI que tengo abierto, ¿vale? El sistema va a utilizar un conector MCP,
¿de acuerdo? Y a través de ese conector MCP se va a conectar al modelo de datos. Ya lo ha encontrado, lotes de productos. Perfecto, estamos dentro. ¿Sí? Ahora le voy a decir, por ejemplo, quiero asegurarme que entiendes bien lo que hay. Por favor, analízame todas las tablas, entiende cada una de las tablas, entiende el concepto. Ten en cuenta que estamos montando un informe de Power BI para poder tener una trazabilidad bidireccional sobre procesos de fabricación en una industria agroalimentaria. Así pues, vamos a tener toda esa información, vamos a tener incidencias de lotes tanto en la entrada como en la salida para que lo tengas en cuenta y quiero que entiendas las relaciones. O sea, quiero que hagas vamos a decirlo, una comprensión global del negocio con el que estamos. A partir de ahí te haré una serie de preguntas. No sé si me lo ha pillado bien porque aquí creo que se ha cortado, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, va a intentar hacer un proceso de entendimiento del modelo. Fijaos que en el modelo, yo aquí en el Power BI tengo las tablas, pero no tengo ninguna fórmula, no he formulado nada, ¿vale? Entonces, voy a hacer una prueba, vamos a ver si él se está conectando por ahí. Mientras tanto, vamos a ir viendo, tengo el modelo cargado, va el resumen, las 7 tablas, entiende las tablas cómo están relacionadas entre sí, va entendiendo, va ejecutando acciones, él va haciendo lo que tiene que hacer. Cojo esto, hago esto, no hay medidas de DAX, pregunta lo que necesites. Perfecto, vamos a por ello, vamos a ver si es capaz de hacer la magia o me dejan feo, ¿vale? A la hora de hacerlo. Me gustaría que, entendiendo el negocio en el que estamos sobre el tema agroalimentario, me gustaría que me montes todas las medidas necesarias para poder hacer un análisis. Lo ideal sería que me montes una tabla de medidas, construyas las medidas necesarias agrupadas por carpetas, ¿de acuerdo? Esas medidas en DAX, y luego además me gustaría que me hagas una propuesta de la composición del informe. Por ejemplo, imagínate que montas 3 páginas con segmentaciones de datos para visualizar la información y que me hagas para cada una de esas páginas una propuesta de contenidos. ¿Qué graficarías en cada una de ellas? Vamos para allá, que haga su magia. O sea, le vamos a decir, ponte a trabajar, entiende el modelo, entiende el negocio. Aquí, lógicamente, se lo estoy preguntando a lo bruto. Lógicamente, esto irías despacio, quiero esto, quiero una medida que haga esto, quiero una medida que haga no sé qué, quiero tal, iría haciendo esas cosas. Entonces, fijaos aquí, ya me ha creado la tabla de medidas. Ahora va a crear las medidas agrupadas por carpetas. Y entonces va a empezar a trabajar en ese proceso. Fijaos que ha entendido lo que le he pedido. O sea, se entiende lo que le estoy pidiendo. Como entiende lo que le estoy pidiendo, se pone a trabajar con ese contenido, ¿vale? Entonces, ya me ha hecho la tabla de medidas, ha hecho una carpeta de una serie de cosas, de recepción y materias primas, otra de producción, otra de producto terminado y expediciones, ¿de acuerdo? Y de hecho, si nosotros vendríamos a nuestro Power BI, fijaos aquí que ya está empezando a montarme las medidas. ¿De acuerdo? Son fórmulas y medidas que tenemos en este caso. Directamente me las está montando aquí. Todas estas medidas a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto es brutal. O sea, qué capacidad tengo de poder pedir y que el sistema me vaya desarrollando, que me vaya montando ese contenido. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este caso? Fijaos, me ha montado 34 medidas agrupadas en 6 carpetas. ¿De acuerdo? Y aquí, le damos a actualizar ahora y ahí podéis ver todas las carpetas con todas las medidas disponibles. ¿De acuerdo? A la hora de trabajar, ya lo veis aquí, ¿no? Pues un count rows, con otro count rows, con un in, con las condiciones, etc. Lo tenemos. Perfecto. Le he pedido que me haga una propuesta de informe. ¿Cuál es la pega que tenemos hoy en día? Por ejemplo, la capa de Copilot Cowork a través del conector MCP no me permite hacer hoy, no sabría deciros dentro de 2 semanas, hoy no permite hacerme la capa de graficación. Pero bueno, si tengo también la capa de Copilot dentro del ecosistema de Fabric y tengo en esa capa de Fabric el Copilot integrado, ¿vale? Sí que podría hacer cositas de este estilo. Le digo, oye, mira, dime lo que quiero, o yo le puedo explicar lo que quiero y aprovechando que estoy aquí, yo lo que puedo hacer, fijaos, me voy aquí a Copilot. Veis que estoy jugando con diferentes IAs, con una que es Claude he jugado por un lado, ahora estoy jugando por otro lado. Yo que tengo aquí mi cuenta, sí que la tengo vinculada con, perdón, con Fabric. Vamos a ver si quiere, vamos, Bonico, no me dejes en feo, a ver si me va a dejar en feo ahora. Vamos, corazón. Perdonadme, mirad. Yo, sí, y le digo, te voy a dar la información para montar una página. Tacatá. Y le pego todo lo que me ha montado la otra IA. Voy a cruzar los dedos, no me lo va a hacer bien del todo porque además, fijaos, aquí arriba está en preview.
está en fase de pruebas, pero empieza a trabajar. Es decir, con las medidas, empieza a montar cosas. ¿De acuerdo? Si yo ahora montaría otra página, me voy a este otro lado, ¿vale? Cojo lo que le he puesto aquí. Esto hay que arreglarlo, ¿eh? Hay que hacer cositas, no vale, ala, y ya está, que me lo haga todo, ¿sí? Hazme esta otra página. ¿Sí? Y entonces yo le pongo aquí esta característica, él se pone a trabajar, ¿de acuerdo? Y empieza a montarme. Lógicamente hay que ajustar cosas, lógicamente habrá que ajustar tamaños, gráficas o lo que sea, seguro, pero es que esto es otra liga. O sea, lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de trabajar aquí es que esto es otra cosa completamente distinta. Estamos trabajando en otra dimensión. Esto es lo importante. Esto es lo que quería enseñaros hoy en el webinar. Cómo realmente estamos pasando de una inteligencia artificial a la que estábamos acostumbrados a hazme un resumen de este documento, hazme tal o hazme cual. Ahora le estamos diciendo, no, 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 haz de verdad, ponte a currar, hazme esto, hazme esta tarea y la inteligencia artificial hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que cambia. Y eso es lo importante que tenéis que ver. Ojo, no lo hace todo por vosotros, todavía no estamos en esa capa, a eso le falta tiempo, pero tenemos que aprovechar este potencial y hay que prepararnos, nos tenemos que formar y tenemos que determinar lo que hacemos aquí. Voy a ir terminando ya, de acuerdo con el último remate que quería aquí en este caso, dadme un segundito, que tengo por aquí la presentación. Perdón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estado actual? Os hago un pequeño resumen de lo que nosotros habitualmente hoy en día nos estamos encontrando en las empresas, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos, por ejemplo, cuál es la hoja de ruta. Muchas empresas no tienen establecida cuál es una hoja de ruta de lo que es el tema de la inteligencia artificial, qué tenemos que hacer, licenciamiento, qué significa para tu organización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante? Muchas empresas no tienen esa hoja de ruta de cómo implementar la IA. Primer error. Primer gran error, hemos soltado la IA en las organizaciones así, como aquel que no quiere la cosa. Y parece que nuestros usuarios, por ciencia infusa, van a aprender a utilizar la IA, ni de fly. O sea, ya os lo digo yo de antemano, no. Aquí aparece lo que se llama el Shadow AI, la IA en la sombra, que de hecho hicimos un webinar hace un par de meses hablando precisamente de ese detalle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Hoy en día lo que estamos haciendo es potenciar a los directivos. Los estamos potenciando utilizando la herramienta Cloud Cowork. ¿Por qué? Por sus capacidades de razonamiento, por sus capacidades de actuación, ¿vale? Una vez que tenemos a los equipos directivos ya puestos en ese nivel, pasamos a los equipos de trabajo, a lo que llamaríamos los embajadores. Ahí es a los embajadores cuando empezamos a trabajar ya con la capa de copilot. Empezamos a trabajar en esa capa para que puedan desarrollar más habilidades y que luego sean esos embajadores los que puedan capilarizar hacia abajo dentro de las organizaciones todo lo que es el proceso de implantación de la IA. ¿De acuerdo? ¿En qué situación nos encontramos ahora? Sinceramente, estamos con Cowork viendo y esperando a ver qué va a lanzar finalmente Microsoft. Microsoft establece que en mayo de este año, o sea, en nada, va a lanzar ya definitivamente Cowork. Nosotros lo tenemos en demo, os lo he podido demostrar, pero no sabemos al final cómo quedará, dónde lo van a colocar, cómo lo van a poner y dónde va a estar. Sí que tiene una pinta alucinante y lo que nos están prometiendo para este año 2026 va a ser espectacular. Por lo tanto, tenemos que estar atentos de cómo nos va a llegar esta herramienta a nuestras manos, en qué licenciamiento, en qué modalidad y cómo lo vamos a hacer. Nosotros en las organizaciones siempre lo hacemos en dos fases claramente diferenciadas. Una primera fase que tendríamos por aquí, en este caso, es lo que llamamos la fase de arranque, y otra es la fase de consolidación. La fase de arranque es lo que llamamos el FCA, ¿de acuerdo? Sí. La FCA es una formación que montamos específicamente para directivos. Ahí es donde tenemos que empezar a pegar, en la capa directiva. Ahí es donde le van a sacar una cantidad de aprovechamiento brutal a estas capacidades de cowork de la IA. Posteriormente tenemos embajadores digitales, tenemos un espacio montado en web para que los embajadores digitales entren, se preparen, se formen, les ayudemos, les guiemos en todo este proceso para que luego posteriormente puedan ir capilarizando. ¿De acuerdo? Fijaos hoy lo que os he montado todo un recorrido con Cowork, me ha dado tiempo, sí, aún me han sobrado unos pequeños minutitos para abrir espacio a que me podáis hacer algunas preguntas a la hora de trabajar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo para nosotros es esto que tenéis aquí abajo. Si hay algo que os ha parecido interesante de esto que os he contado, que lo sé, ya lo siento, voy muy rápido, pero es que el tiempo que me ponen mis compañeros siempre es muy escueto, muy apretado, y yo les digo, quiero más rato,
para poder explayarme más y poder contar más cosas, pero a veces no se puede, ¿vale? Entonces, si alguien quiere más información, quiere que le contemos más cosas, quieren ver cuál es el estado de su empresa, pues poneos en contacto con nosotros y mis compañeros os van a ayudar en ese proceso, os ayudarán a ver cómo estáis en ese recorrido que tenéis que dar con respecto a lo que es el tema de la inteligencia artificial. Lo dicho antes, tenéis ahí mi dirección de correo electrónico, mi LinkedIn para poder poneros en contacto conmigo si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión. Y también os dejo ahí un QR. ¿De acuerdo? Porque para nosotros es muy importante la valoración que podáis hacernos sobre el webinar, qué os ha parecido, qué tal yo, ¿no? Como formador o como presentador, a ver qué tal os he contado las ideas y que también nos podáis dar ideas sobre cosas que queráis para otros webinars que vamos a estar montando. Prácticamente estamos montando un webinar cada mes con nuevas cositas y os vamos a contar, ¿vale? Por lo tanto, Damaris, ya ves, me he ceñido al tiempo, no me he pasado, no me he excedido. No sé si hay por ahí alguna preguntita de alguien, si queréis, hacéis alguna pregunta por ahí en el chat y estaré encantado de contestaros en estos minutillos que nos quedan. Pues sí, Diego, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido increíble. Lo que enseñas es que es pasar a otro mundo, lo que tú decías, a otra dimensión. O sea, estamos hablando de ya empezar a construir cosas tangibles con la inteligencia artificial, algo que a las empresas de verdad les importa. Entonces, en ese sentido, te agradezco mucho que nos hayas contado todo y espero que a todos vosotros también os haya abierto mucho ese mundo y ese aspecto de todo lo que podéis hacer dentro de la inteligencia artificial y con la nueva generación que se viene, sobre todo en este cambio de transformación digital, sobre todo venido por la IA, pues es muy, muy importante. Y bueno, sí hay preguntas, pero antes sí que quiero remarcar, ya que has hablado mucho de FCA, que al final es formación y consultoría aplicada para directivos, y luego una vez ellos ya sean los líderes de este cambio, sí que queremos pasar al programa de embajadores digitales, que es ya el acompañamiento diario a estos embajadores. ¿Vale? En ese sentido, yo os dejo también un enlace ahora aquí en el chat para que podáis coger vuestras reuniones, ¿vale? En el horario que a vosotros os venga bien. Y además también os dejamos aquí el cuestionario donde podéis contarnos qué os ha parecido el webinar. Espero que a todos muy bien, que no baje de esa nota de 5, que tenemos muy buena media. Y nos contéis un poco qué queréis ver más en los próximos webinars, qué dudas tenéis ahí en vuestra empresa, sobre todo. Dependerá, ¿vale? Dependerá. Vale, ahora sí hemos acabado todas las preguntas, pero a mí me Perfecto. queda sobre todo agradeceros a todos porque hemos sido casi 300 personas las que os habéis apuntado a este webinar. Y bueno, solo me queda deciros que para que lo tengáis para próximas ocasiones, mañana os llegará el enlace con la grabación y con el PDF de la presentación que hemos visto hoy. Y por mi parte, eso, que muchas gracias por estar y Diego, muchísimas gracias por contarnos todo. Y la verdad que cada vez que cuentas algo te explota la cabeza y nos abres un mundo entero de posibilidades. Vale, vale, muchas gracias. Gracias a vosotros también, porque habéis dedicado un ratito de vuestro tiempo y estar una hora aquí conmigo y aguantarme echando el chaparrón aquí de cosas que hago, que no hago más que remover cabezas, pues la verdad es que se agradece. Y ya veis que me encanta, o sea, es que esto me apasiona el ver cómo la tecnología sigue evolucionando y claro, esto es lo que tenemos ahora en nuestras manos. Yo a veces ya duermo, cuando voy a echar la cabeza en la almohada, pienso por la noche y digo, joder, ¿qué vendrá el mes que viene? O sea, porque esto no para. Yo a veces veo a mis hijos que se ponen a estudiar, que me dice mi hija, ¿no? Que está estudiando matemáticas en Zaragoza y dice, Jolín, es que no hago más que estudiar. Y digo, eso no es estudiar, hombre. ¿Qué coño? Estudiar es lo que hago yo ahora todos los días, que no paro de estudiar cosas nuevas. Confirmo, confirmo, confirmo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo webinar que os iremos contando todo muy poquito a poco. Y bueno, si dejáis todo en el cuestionario, será seguramente de un tema que os interese muchísimo también. ¿Vale? De nuevo, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.